Espíritu Santo quiere decir en cada situación y lo que el Espíritu Santo quiere decir a cada persona, porque el Espíritu Santo sabe específicamente qué es lo que cada persona necesita. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo: el evangelio es poder. El evangelio que hemos conocido es poder, pero ahora, ¿qué es este evangelio? ¿Qué es la palabra evangelio? Si yo soy un portador del evangelio, si yo soy un portador de este mensaje, si yo soy un mensajero, necesito tener claro qué es evangelio. Y la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Y yo creo que cada uno de ustedes, si hemos estudiado un poquito la Biblia, sabemos que antes de que Jesús viniera no había buenas noticias para este mundo. De hecho, tuvieron que inventar esta palabra evangelio en el griego, porque antes de que Jesús viniera no había buenas noticias. Pero esta palabra evangelio tiene una raíz en griego que dice noticias demasiado buenas para ser verdad, pero son verdad. Noticias demasiado buenas para ser verdad, pero son verdad. Y esto es algo que en realidad debemos de tener muy arraigado en nuestro corazón, porque nosotros somos portadores de este evangelio. A veces esta palabra evangelio se ha vuelto un cliché, se ha vuelto una palabra que pronunciamos, pero necesitamos saber la profundidad y por qué Dios y por qué el Espíritu Santo plasmó en la vida del apóstol Pablo el que él dijera: yo no me avergüenzo de decir estas buenas noticias que son demasiado buenas para ser verdad, pero son verdad. Son verdad. Y cuando nosotros hablamos y pronunciamos estas noticias, ¿sabes qué se va a desatar? El poder de Dios. Cuando nosotros hablamos estas noticias, ¿cuál puede ser? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Y quiero que ustedes y yo podamos dejar ahí un momento, algo para que vamos a regresar. Pero ¿qué es lo que se decía? ¿Qué es lo que se decía de Jesús en el libro de Lucas? Capítulo 4, versículo 18. De Jesús, Lucas 4, 18, dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Fíjate bien, me ha ungido. La unción es algo que se puede ver. La unción es algo que se puede oír. La unción no es algo intangible, la unción es algo que se puede percibir, que se puede ver, que se puede oír. Y dice Jesús, está diciendo estas palabras sobre sí mismo. Dice: por cuanto me ha ungido. ¿Para qué me ha ungido? ¿Cuál es el propósito de la unción? ¿Cuál es el propósito del poder? Para dar. Lo que Dios te ha dado a ti, la revelación que Dios te ha dado a ti, porque todos los que estamos aquí tenemos diferentes niveles de revelación, tenemos diferentes crecimientos, tenemos diferentes cosas que Dios ha hablado a nuestra vida. Pero ¿cuánto vamos a crecer en esta revelación cuando nosotros lo damos a otros? Cuando lo compartimos. La esencia de la unción y la esencia del evangelio es que yo lo voy a dar. La unción no es para mí, la unción es para otros. Lo que Dios me ha dado es para otros. Y tú no vas a ver que eso funcione con poder si tú no lo compartes con otros, si tú no lo das a otros. No vas a saber el poder que hay en estas verdades que Dios te ha dado hasta que tú lo puedas dar a otros. Así que la esencia del evangelio y la esencia de la unción es que sale de mí para otros. ¿Estás conmigo? Y eso es lo que dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Aquí dice para anunciar, pero en la versión Reina Valera dice por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para dar evangelio, buenas nuevas, noticias demasiado buenas para ser verdad, pero son verdad. Me ha ungido, dijo Jesús, para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. En primer lugar menciona a los pobres.
¿Cuál es la buena nueva para un pobre? Que ya no tiene que ser pobre. Ya no tiene que ser pobre. ¿Estás conmigo? Cuando tú entras en contacto con Dios, lo primero, cuando tú entras en contacto con la unción, cuando tú entras en contacto con el evangelio, lo primero que Dios te dice es: ya no vas a ser pobre. No tienes por qué ser pobre. ¿Es difícil de creer? Sí. Noticias demasiado buenas para ser verdad, pero son verdad. Porque muchas veces nosotros, a veces, y es algo que yo doy gracias a Dios, que desde que yo conocí al Señor Jesús en Oaxaca, yo doy gracias a Dios que el pastor de la iglesia donde yo conocí al Señor hablaba con libertad acerca del dar y acerca del diezmo y acerca del sembrar. Yo doy gracias a Dios por ello, porque desde el principio yo he escuchado que el evangelio para un pobre, la buena noticia para un pobre es que ya no tiene que ser pobre. Ese es el primer mensaje de Jesús. Y muchos pastores y ministros tienen temor de hablar del dinero, porque los van a criticar, porque los van a juzgar, porque los van a señalar. Es verdad que hay otros que han llevado al extremo este mensaje del dar y de la bendición, pero eso no significa que no funcione, aunque otros lo hagan con otros fines. Porque todo tiene que ver con los motivos por los cuales lo enseñamos. Y yo creo que esa es una de las cosas que Jesús dice que vino para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A sanar. ¿Cuáles son las buenas noticias para el que está enfermo? Que ya no tiene que estar enfermo. Que ya no tiene que estar en esa condición. ¿Difícil de creer? Sí, pero ya es una verdad. Dijo Jesús: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuál es la buena noticia para el que está en la cárcel? Porque quizás es una manera más tangible de ver a alguien que está en una atadura, en una esclavitud. Ahí yo recuerdo que fueron los primeros lugares donde yo tomé mis clases bíblicas, en una cárcel, en la clase de Ixcotel allá en Oaxaca. Y no piensen que yo estuve preso, pero el que era mi líder iba a dar la palabra a la cárcel, y como yo era nuevo, pues me llevaba y me decía: vamos a la cárcel. Y ahí yo tomé mis primeras clases bíblicas. Y sabes que yo entraba y salía todas las veces que íbamos, pero algo que yo me pude dar cuenta es que ¿cuáles son las buenas noticias para un preso? Libertad. Aquellos que están en opresión por el enemigo, con temor, con depresión, con duda, con incertidumbre al mundo. ¿Qué dice el Señor? Me ha enviado para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Tú crees que hoy hay gente alrededor de ti oprimida? Ellos son candidatos para que tú los pongas en libertad. Esas son las buenas noticias. Ya no tienes que quedarte en esa condición. Y nosotros, fíjate, luego dice el versículo 19, a predicar el año del COVID del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? A predicar el año de más destrucción en el Señor. Evangelio, noticias demasiado buenas para ser verdad, pero son verdad. A predicar el año agradable del Señor. A predicar no la catástrofe, no lo que se está terminando, no, a predicar el año agradable del Señor.
Por eso decía el apóstol Pablo, y regresemos nuevamente aquí a donde estamos, Romanos capítulo 1, versículo 16. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo, ni usted se debe de avergonzar, porque usted no es el sanador, usted no es el que le va a enriquecer a la gente, usted no es el que tiene el poder usted en su fuerza humana no es el que va a decirle al que está oprimido: sé libre. Usted solamente es el mensajero, es el portador del mensaje, es el portador de la palabra que lleva vida, es el portador de la palabra que lleva salud, que lleva sanidad, es el portador de la palabra de Dios. Aleluya. Tú tienes que saber que todo depende de Dios, pero cuando tú abres tu boca y te dejas usar, cuando no quieres ser usado, el poder va a fluir. El poder va a fluir. Y tú y yo tenemos que saber eso. Por eso dice: a predicar el año agradable del Señor. Y por eso el apóstol Pablo dijo a través del Espíritu Santo: yo no me avergüenzo. ¿Sabes por qué no hemos visto más el poder de Dios? Porque necesitamos entender y comprender por el Espíritu Santo y por revelación que yo soy un portador de buenas noticias. Yo no estoy yendo a decirle a la gente: te vas a ir al infierno. Yo no le estoy diciéndole a la gente, juzgándole con mi dedo: mira, yo soy mejor que tú porque yo sí voy a la iglesia, porque yo sí oro, porque yo estoy en el instituto bíblico, porque ya voy en el 4º año. Yo no le estoy comparando con nadie, porque yo soy portador de buenas noticias y tú eres portador de buenas noticias. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí en el versículo 18, porque sabes algo, muchas veces hemos oído y hemos escuchado de la historia de la iglesia, cómo en el pasado han hecho que la gente venga a la iglesia metiéndoles miedo, metiéndoles temor, ¿verdad? Dicen que en las grandes conferencias de los grandes avivadores como Charles Finney, como Juan Wesley, como todos ellos, dicen que la gente aún dice que dejaba las marcas en su asiento de lo duro que se agarraba la gente, porque ellos predicaban con tanta fuerza acerca del infierno que la gente ya estaba esperando a que se hiciera el llamado para ir al frente, porque ellos no querían ir al infierno. Pero sabes, el día de hoy dice la palabra de Dios en el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sabes, la gente ya sabe dentro de ellos que hay un infierno. La gente ya sabe dentro de ellos que están haciendo las cosas mal. La gente ya sabe allá afuera que está haciendo lo incorrecto y que está separado de Dios. La gente ya lo sabe en su interior. No necesitamos nosotros irles a decir lo enfermos que ya están, ellos ya lo saben. Entonces nuestro mensaje, nosotros somos mensajeros de un Dios vivo llevando buenas noticias. Aún los ateos saben que hay un Dios, pero no lo quieren reconocer. Pero cuando llega el momento de la tormenta, que alguien les ponga una pistola, ahí sí van a decir, ahí sí los oyes decir: Dios, si existes, dame una oportunidad. Dice la Biblia que el mundo entero sabe en su interior, por intuición, que hay un Dios. Ellos ya saben que están mal. Ellos ya saben que están en lo incorrecto. Por eso es que nosotros, nuestro mensaje es de buenas noticias. Nuestro mensaje es de libertad. Y eso es lo que necesitamos decir a la gente. No condenarlos, no juzgarlos, no señalarlos, no decirles por qué no vas a la iglesia. Lo primero que necesitamos hacer, decía el hermano Kenneth Hagin, es cambiar a la gente de Señor. Porque ahora todos los que no tienen a Jesús, su Señor es el diablo. Todos los que no tienen a Jesús, su Señor y su amo es el diablo.
Y mientras su señor sea el diablo, ellos no van a poder tener un cambio en su vida. Lo primero que necesitamos hacer es que cambien de señor, y es decirles que ellos necesitan aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Eso es lo primero que necesitamos hacer. Tenemos que tener esa claridad, porque hay muchos que quieren pelar el pez antes de pescarlo. Hay muchos que no, para que tú vayas a la iglesia tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, yo recuerdo la primera vez que me llevó a la iglesia mi primo, yo apenas estaba yendo a la iglesia, me senté en la iglesia, todos medio raros, ¿verdad? Las mujeres de un lado, los hombres de otro lado, las mujeres con velo. Yo dije, ¿dónde estoy viniendo? Y luego yo estaba ahí sentado tratando de entender todo, y cuando salimos de ahí, mi primo me dijo, y ya no tienes que hacer esto, y no tienes que hacer aquello. Yo dije, hey, tranquilo, yo no soy de aquí. Tratando de pelar el pez antes de que lo pesquen. A veces nosotros, si no tenemos cuidado, a veces tú te crees el patrullero del Espíritu Santo o el policía del Espíritu Santo, tratando de decir todo lo mal que hacen las personas. Por eso nuestro trabajo como pastor no es andar detrás de la gente a ver lo que hace, lo que no hace, porque el Espíritu Santo te va a decir a ti lo que haces y lo que no debes hacer. Porque imagínate qué desgastante para un pastor tener una iglesia de 10 personas, bueno, ahí tal vez no, luego 20, pero tener 200, 2000 y estar viendo a ver si todos los 2000 están haciendo lo correcto. Es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios la que pone convicción en tu vida. Y a veces el pastor o el hombre de Dios va a tener una palabra para ti, y a veces va a ser fuerte, pero no es porque te quiere juzgar o señalar, pero es porque te quiere poner en el camino correcto. Porque si tú no te alineas al camino correcto, tus días en esta tierra se acortarán. Vas a llegar más rápido al cielo, pero tus días se acortarán, y eso no es lo que quiere Dios. Pero nuestro trabajo, nuestro mensaje, lo que nosotros llevamos, somos portadores de buenas noticias. Dice, por eso dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Porque mi mensaje es poder de Dios. ¿Cuándo se va a desatar el poder de Dios? Cuando yo lleve las buenas noticias de Jesús. Ya no tienes que estar enfermo, ya no tienes que estar pobre, ya no tienes que estar en opresión del enemigo, ya no tienes que estar en opresión de esto. Oh, ya no tienes que estar ciego. Oh, yo estoy aquí para decirte que mi Jesús ya te sanó, que mi Jesús ya te liberó, que mi Jesús ya te prosperó, que mi Jesús ya te hizo libre de las garras del enemigo. Y estoy aquí para decir: sé libre en el nombre de Jesús. Estoy buscando quienes quieran ser libres, aleluya. Estoy buscando a quien quiera ser libre. Espíritu Santo, guíame de mi familia, ¿quién está listo para ser libre? Espíritu Santo, guíame, ¿quién de mi trabajo está listo para ser libre? Espíritu Santo, guíame cuando voy al centro comercial, ¿quién quiere ser libre? Espíritu Santo, ponme junto a aquel que está listo para ser libre, aleluya. ¿Sabes qué? Tú y yo no nos tenemos que detener porque alguien dice que no. Yo estoy buscando al que está listo para decir que sí a Jesús, porque los días son cortos y ya no tenemos tiempo para detenernos a discutir con el que no quiere. No tenemos tiempo para discutir acerca de doctrinas de hombres. Oh, tenemos una prisa por llegar a aquel que quiere ser libre. Tenemos una prisa por llegar a aquella que quiere ser libre, aleluya. Y el Señor te ha puesto a ti y a mí en este tiempo para liberar a otros, para ser libres a otros. Con la palabra de buenas noticias. Por eso decía el apóstol Pablo: no me avergüenzo. No me avergüenzo. Tenemos que quitar un poco la mirada de nosotros mismos. Es que tengo pena. Es que no sé si me va a escuchar. Es que no sé si me van a oír. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Sabes qué es la razón por la cual no compartimos este mensaje? Número 1,
Porque no tenemos la revelación del poder que hay en nosotros. Y número 2, porque somos demasiado egocéntricos y solo estamos pensando en nosotros mismos. ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a pensar de mí? Cuando quitemos la mirada de nosotros y pongamos la mirada en que no puedo verte, que te vas a morir de cáncer, y yo quedarme callado porque no sé dónde dice en la Biblia que eres sano, porque me da pena que quizás si oro por ti y no sanas, yo voy a quedar mal. ¿Te das cuenta cómo es la carne, cómo es la naturaleza humana, cómo es el enemigo que engaña a los hijos de Dios? Porque primero te sientes incompetente. No, yo no oré lo suficiente, yo no ayuné lo suficiente, yo no he leído la Biblia lo suficiente. Es que no se trata de lo que yo he hecho, se trata del poder que hay en el nombre de Jesús. Tú puedes ir por mí a las 4 de la mañana y yo levantarme medio muerto, y tú me puedes decir, porque yo creo, como dice alguien por ahí, ¿verdad? Los hijos de Dios no tenemos problemas para dormir, tenemos problemas para despertarnos. Dormimos tan bien que a veces hay algunos de nosotros que cada que nos dormimos morimos, y cuando nos levantamos resucitamos porque no oímos nada en la noche. Puede haber un huracán delante de nosotros y nosotros seguimos dormidos. Y puedes ir por mí a las 4 de la mañana y yo todo así dormido, todavía con un ojo cerrado quizás, y decirme: ve a orar por este hombre que está a punto de morir. Y yo voy a llegar así todo dormido y voy a poner las manos y voy a declarar la palabra, y esa persona se tiene que levantar, no porque yo sienta la unción, no porque yo sienta hormigueos, no porque yo en ese momento diga: oh, ayuné 3 días, oh, leí mi Biblia y ahora voy. No, sino el poder está en el nombre de Jesús, y el poder está en la palabra que sale de mi boca, y yo creo que esa persona va a ser libre. ¿Estás conmigo? Pero tenemos que quitar un poco la mirada. Entonces tú, a veces los hijos de Dios piensan: es que yo no tengo la habilidad, y oras por alguien y dices: no, pues no funcionó. Yo te dije, yo no, y en mí pienso, yo sabía que no iba a sanar. Pero cuando empiezas a crecer y empiezas a darte cuenta que no funcionó porque tú eras un incrédulo, que no funcionó porque en realidad tú no creías que iba a funcionar, y entonces empiezas a crecer y dices: no, ahora sí, ponme otro enfermo, Señor. Y Dios te pone y te vuelves en un buscador. Yo estoy creyendo porque todos ustedes se conviertan en buscadores, buscando enfermos, buscando a quien liberar, buscando a quien orar. Oh, aleluya, buscando personas, estando alertas a sus oídos espirituales. ¿Sabes qué? Lo primero que se nos tiene que quitar es la vergüenza. Espíritu Santo, quítame la vergüenza. Espíritu Santo, quítame lo gallina. Por años he trabajado con niños y les enseño a sacudirse la vergüenza, ¿verdad? A los chiquitos. Pero digo: Señor, también enséñame a mí a sacudírmela. Cuando estoy con ese político, enséñame a sacudírmela. Cuando estoy con ese multimillonario que parece que quiere apantallarme con tantos carros que tiene en el estacionamiento, con tantos guaruras por los que tengo que atravesar, pero cuando yo llegue frente a él, solamente le diga lo que tu Espíritu Santo me diga que le diga, y eso le hable a su corazón y se dé cuenta que no soy yo, que es Dios el que está interesado en su vida. Dios, sacúdeme la vergüenza. No me importa que me corran de esta casa, no me importa que me dejen de hablar, no me importa que me quiten de sus amigos de Facebook, no me importa que me corten del WhatsApp, no me importa, Dios, pero yo no me voy a avergonzar, porque la palabra que tú me has dado es una palabra para libertad, es una palabra para sanidad. Aleluya. Pero cuando empiezas a creerlo y de repente pones las manos, y déjame decirte que muchas veces yo he estado donde voy a poner las manos y la persona me dice: ya no pongas las manos, ya estoy sano.
Hay gente que cuando voy a empezar el servicio me dice: pastor, ¿puedo hablar con usted? Le digo: claro que sí. Lo otro me dice: ¿puedo hablar con usted? Claro que sí. Y yo digo: no, pues me voy a salir muy tarde, digo, porque ya hice 3 citas aquí mientras estaba diciendo. Y sabes que tenemos la reunión y luego voy a ver a las personas y me dicen: no, pastor, ya Dios me sanó mientras usted predicaba, no necesitó orar por mí. Ya estoy listo. Y luego voy con la otra persona: ¿y usted qué? No, señor, ya Dios me dice: no, pastor, yo ya Dios me habló a mí de lo que tengo que hacer con mi esposa, ya no necesito hablar con usted. Gloria a Dios. Pero cuando llegas a ese punto tienes que cuidarte de no decir: yo soy el que soy bueno, yo soy el bueno. Tienes que cuidarte. Porque cuando tú no sanabas a nadie decías: yo creo la culpa es de Dios. Pero cuando ya empezó Dios a usarte, tú te quieres poner y atribuirte: yo soy el bueno. No, es Él, es Jesús el sanador. Yo no soy el sanador, es Jesús el sanador. Yo no soy el libertador, es Jesús el libertador. Yo no soy el que multiplica los panes, es Jesús el que los multiplica. Es Él, es Él. Y tenemos que tener esa claridad en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo, porque yo sé que veré resultados cuando yo hable el evangelio. Yo veré resultados cuando yo hable buenas noticias. Pero ¿sabes por qué no se están viendo buenas noticias? Porque la gente no está predicando buenas noticias. Solo está predicando de ir al infierno, solo está predicando de señalar, solo está juzgando, solo está condenando. En un mundo plagado de malas noticias, dime si no nos emociona que somos portadores de buenas noticias. Aleluya. ¿Dónde brilla más la oscuridad? ¿Dónde brilla más la luz, perdón? Yo cuando era un niño me gustaba ir al pueblo de mis abuelos, porque era ahí en la sierra de Oaxaca, y como no había luz en el pueblo, parecía que el cielo lo tenía yo aquí, como en el techo. Todas las estrellas aquí. Porque como no había luz en la ciudad, no había resplandor que opacara la luz. Y era tan oscura la noche, pero las estrellas parece que las tenía yo aquí. Cuando tuve oportunidad de ir a Uruguay y también manejamos como 5 horas para llegar a donde íbamos a ir, estaba tan oscuro que volvió a recordarme Dios: cuando hay tanta oscuridad, la luz de las estrellas parece que las tienes aquí. Por eso dice la palabra de Dios que donde hay oscuridad, a mayor oscuridad, mayor luz. Te tienes que emocionar, porque cuando en este mundo está plagado de oscuridad, la luz de la palabra que hay en ti brillará como nunca lo has visto brillar. Pero ¿sabes qué? Tenemos que atrevernos a hablar la verdad. Tenemos que atrevernos a hablar estas buenas noticias, porque no vas a ver la gloria de Dios hasta que abras tus labios, y a lo mejor temblando. Te estoy diciendo porque esto te va a suceder, tartamudeando. Te estoy diciendo porque a mí me ha sucedido. En los primeros minutos que quiero hablar, y todos se quedan así para ver qué me está pasando, si me está dando un ataque epiléptico, no sé, porque algo quiere decir ese chico, pero a ver, vamos a ver qué dice. Los primeros minutos que son como los más cruciales. Pero cuando tú dices Dios, Jesús, y comienza la palabra a salir de tus labios, y un corazón lo jala, y otro corazón lo jala, y otro corazón lo jala. Parece que estás en una reunión de iglesia, pero en realidad estás en un funeral. En realidad estás en un campo deportivo.
Oh, prepárate porque el Señor te va a tomar la palabra que tanto le has dicho. Señor, úsame. Señor, quiero que me uses. Señor, aquí estoy, te quiero servir. Prepárate porque ahí vas a estar bien sentadito viendo el partido de básquetbol, de fútbol, y el Señor te va a decir: párate y diles que yo quiero sanar hoy al que esté enfermo. Prepárate porque cuando estés en ese cafecito con tus amigas y que siempre están hablando de todo, y el Señor te diga: vas a levantarte y vas a decir: hablaremos la verdad, y la verdad hará que la mentira se vaya, porque Dios se quiere glorificar en tu matrimonio. Prepárate. Prepárate porque cuando estés comprando ahí en Home Depot y de repente vayas con tu carrito bien afanado porque ya se te hizo tarde, y el Señor te ponga delante de ese hombre grande y te diga: le vas a decir a este hombre que si no le es fiel a su esposa, le quedan pocos años de vida. Y sabes que te vas a quedar a decir: pues tienes que ser tú, Dios, porque si no el que se va a ir al cielo soy yo. Cuando tú y yo obedezcamos, veremos el poder de Dios. Cuando hablemos estas buenas noticias, veremos el poder de Dios. Aleluya. Y yo estoy totalmente convencido en mi corazón que tú vas a ver el poder de Dios como nunca lo has visto. Y necesitamos tener esta revelación en nuestro corazón: soy portador de buenas noticias. Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, oh aleluya, Espíritu Santo, ¿cómo actuarías cuando veas a alguien levantarse de la silla de ruedas? ¿Cómo actuarías cuando veas que el ciego llegas con él y abre Dios sus ojos? ¿Cómo actuarías si pudieras ver al sordo que no oía y que comienza a gritar a causa de que oye? ¿Cómo actuarías? ¿Cómo actuarías? Y tú y yo tenemos que salir con esa expectativa. Tenemos que vivir nuestra vida con esa expectativa. Lo sobrenatural está aconteciendo en todo el mundo. Y Dios está buscando a alguien que le crea. Dios está buscando a alguien que le dé toda la gloria a Dios. Porque yo en lo natural no podría decir ni hacer nada de lo que hago, pero cuando Dios viene con la palabra, cosas suceden y cosas acontecen, y nosotros tenemos que mantenernos con esa expectativa, porque el evangelio es poder de Dios. Y tú llevas este evangelio, tú llevas este poder. Tú y yo hemos sido empoderados en el nombre de Jesús para ver este poder en nuestras vidas. Y te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias por revelarnos a Jesús, por revelarnos a Cristo, por revelarnos todo lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, por todo lo que Jesús ya hizo en su muerte, en su sepultura y en la resurrección. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos recuerdas que cuando veamos a la gente ya no los vamos a ver igual, Dios. Los dones de tu Espíritu estarán en operación más y más en estos últimos días, en la iglesia local y en el cuerpo de Cristo. Y nosotros lo creemos, Dios. Acontecerá. Nosotros somos testigos de ello, Dios. Y yo te doy gracias por cada corazón hambriento, por cada corazón sediento en este lugar. Yo creo, Señor, que aquí están aquellos que trastornarán su grupo de influencia, Dios. Aquí estamos los que hablaremos el evangelio, las buenas noticias, y veremos tu poder en todo lo que hagamos, Dios. En el nombre de Jesús creemos, Dios, que esta tierra de Toluca, esta tierra del Estado de México, no volverá a ser la misma a causa de cada uno de nosotros que pisamos estas calles, estas colonias, porque tu palabra dice que todo lo que pisare la planta de nuestros pies es nuestro, Dios.
Y declaro, Dios, que a cada hogar que vayan mis hermanos, establecen el reino de Dios. Que cada oficina que pisen, establecen el reino de Dios. Que donde quiera que tú los lleves, establecen el reino de Dios y prenden la luz en donde quiera que ellos van, Dios. En el nombre de Jesús, estás prendiendo la luz en nosotros como iglesia para ir y prender la luz a los que nos rodean, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Amén, amén, aleluya, aleluya. Saben, ustedes son tan hambrientos de Dios que el Espíritu Santo es tan fácil de poder fluir en medio de nosotros. Amén. Mantengan esa hambre, mantengan esa sed, mantengan esa expectativa. Aleluya. La gloria de Dios que percibes en este lugar, la percibirás en tu casa. Prepárate, prepárate. Si el Espíritu Santo te toma en la hora que te tome, cédete a Él, cédete a Él. Si estás cocinando y el Espíritu Santo pone en ti algo, cédete. Si estás manejando y el Espíritu Santo pone algo en tu espíritu, cédete. Si están aconteciendo cosas a tu alrededor y no lo entiendes, solo comienza a orar en lenguas. Cédete. Que una manera de cedernos al Espíritu Santo es orando en lenguas cuando nuestra mente natural no lo entiende. Si de repente estás en algún lugar y hay una inquietud en tu corazón, comienza a orar en lenguas. Cédete, cédete, cédete.